Sí, subí un par de videos y me desaparecí por meses. Me pasé de lanza, lo sé. O sea, ya acabo de iniciar esto y prácticamente lo maté. Pero hey, estoy de vuelta por el momento y les hablaré de una obra que no necesita presentación, pienso yo. Jurassic Park, la película del 93 dirigida por Steven Spielberg, fue legendaria. Está basada en el libro escrito por Michael Crichton publicado en los 90s. Si viniste esperando solo dinosaurios rugiendo y persecuciones épicas, bueno, si hay de eso, porque a ver, trata de dinosaurios, evidentemente. Pero también hay una historia más cruel, visceral, cruda y profunda. Una crítica a la arrogancia y orgullo humano. Este video no va solo de repetir el ya tan quemado "esas cosas no son dinosaurios", aunque sí, también lo menciono un poco. Vamos más allá. Quiero repasar el libro, comparar sus diferencias con la película y, claro, reflexionar sobre lo que Jurassic Park nos está gritando a la cara. Así que siéntate, relájate y disfruta de lo que un yo obsesivo y con tanta cafeína en el cuerpo como para darle taquicardia a un elefante puede hacer. Empezaré con la trama, será un resumen breve porque qué hueva contar todo a detalle, es un libro algo gordo. Obviamente habrá spoilers, así que si no quieres tragártelos, salta al minuto en pantalla. O sabes qué, mejor directamente no veas el video, o sea, voy a estar dando detalles durante todo el momento, incluso cuando lo esté analizando. Entonces, no sé, o sea, ya mejor no lo veas, digo, el libro salió en los 90s, tuviste bastante tiempo para leerlo. John Hammond, un anciano capitalista hasta el hueso, decide aprovechar los avances en ingeniería genética que había en los 80s para crear el parque más ambicioso y caro del mundo, un parque de dinosaurios. Sin embargo, el accidente de un trabajador con uno de los animales hace que los inversores detrás del proyecto se cuestionen la seguridad del parque, así que deciden enviar a un grupo de expertos para avalar el parque y verificar que todo marche bien. Plot twist, evidentemente, ¿el parque es un desastre? Entonces, nuestros expertos seleccionados para esta gran y noble tarea son... Redoble de tambores, por favor. Ellie Sattler, experta en paleobotánica. Alan Grant, su maestro y jefe de excavación paleontólogo. Ian Malcolm, un matemático experto en la teoría del caos. Que más que un personaje es la forma que tiene Michael Crichton para hacer ensayos sobre ciencia y ética. Y por último, Donald Genaro, representando a los inversores. Ah, y casi lo olvido, también van los nietos de John Hammond, Timmy y Alex, porque claro que es buena idea llevar a niños a un zoológico en construcción en una isla remota a varios kilómetros de la civilización más cercana y con animales totalmente desconocidos por el hombre. Me encanta. Una vez en el parque son testigos del milagro que ofrece el poderío genético. Quedan maravillados con la visión fantasiosa de ver dinosaurios caminando nuevamente sobre la Tierra. Después de golpear duro con la bienvenida, Hammond los lleva al centro de visitantes donde se hospedarán. También aquí se encuentra la sala de control del parque y los laboratorios genéticos. Es el edificio más importante, pues, a grosso modo. Ahora nos son introducidos el resto de personajes de esta historia, aunque ya no seré tan pomposo con las presentaciones. Robert Muldoon, el guardabosques del parque y también un cazador experto. John Arnold, el ingeniero en jefe y quien controla todos los procesos desde la sala de control. El Dr. Wu, la mente maestra detrás de la clonación genética que trajo de vuelta a los dinosaurios. Ed Regis, quien no sale en la película, es un publicista del parque y un todólogo que hará lo que Hammond le pida con tal de conservar su trabajo, como por ejemplo ser niñero de sus nietos. Y por último, Dennis Nedry, el mal pagado programador en jefe de los sistemas del parque, y también el gordo mamón. Una vez que nuestros personajes están instalados, son llevados a conocer el funcionamiento del parque. Es aquí donde primero se les habla de cómo se realiza el milagro de la clonación de dinosaurios. Y se los diré brevemente. Se encuentran los restos fosilizados de alguna especie o extraen la sangre bebida por mosquitos fosilizados en ámbar. Es aquí donde buscan obtener cadenas de ADN de alguna especie de dinosaurio y mayormente lo logran, pero con huecos en parte del genoma. Para sortear esto y tener un dinosaurio completo, rellenan los huecos con ADN de aves, reptiles o anfibios que encajen con el resto de la cadena. Y listo, así es como tienen las
instrucciones, por llamarlo de alguna manera, para clonar a un dinosaurio. Un detalle es que nunca saben qué especie es la que acaban de fabricar hasta que el embrión se desarrolla. Hacen un unboxing con estos dinosaurios. Ahora, también se nos explica cómo mantienen la población de dinosaurios a raya y conservan la seguridad del parque. Para empezar, todos los animales son modificados desde el embrión para ser hembras. También se les irradian sus genitales para hacerlos estériles, para evitar la supervivencia de estos animales en la naturaleza fuera del control del parque. Se les imposibilitó la producción natural de una proteína esencial para la vida y solo pueden obtenerla de la comida que los mismos cuidadores del parque les dan. También hay sensores por toda la isla que toman la ubicación de cada dinosaurio. Y una computadora se encarga de interpretar las señales de estos sensores y las designa a un dinosaurio en específico, lo que permite saber a qué dinosaurio pertenece cada señal y su ubicación exacta. Asimismo, esta computadora puede hacer conteos poblacionales en todo momento. Es desde este punto donde Ian Malcolm es muy enfático con su opinión de que toda la isla no es más que una bomba de tiempo esperando estallar. Jurassic Park está condenado al fracaso y el resto de personajes, sobre todo Grant y Ellie, también empiezan a mostrar sus dudas sobre la seguridad del parque, pues ven que se basa en un sistema complejo tras otro en un muy delicado balance donde realmente nadie sabe qué está haciendo. Después de aprender sobre el funcionamiento del parque, son llevados a una visita guiada que será la atracción principal el día que está abierto a todo el público. Consiste en un paseo automatizado y muy bien programado encima de autos, pasando por las diferentes cercas del parque que albergan a los dinosaurios. Avanzan por esta atracción mientras admiran las diferentes especies del parque y los diversos trucos que tienen desde el centro de control para hacer que los animales se acerquen. Para algunas especies usan audios con algún sonido en particular, y en el caso del tiranosaurio Rex, comida. Pobre cabra. En pleno recorrido, Sattler identifica a lo lejos un estegosaurio enfermo. Decide salir del coche y acercarse a él para examinarlo y verlo de cerca. El veterinario del parque, llamado Harding, le comenta a Sattler que los estegosaurios se enferman periódicamente y aún no encuentran el motivo. Aquí es donde Sattler demuestra por qué es una genialidad, encontrando rápido que no es una enfermedad lo que aqueja a estos seres, sino un envenenamiento con bayas tóxicas. Lila de las Indias. Los cuidadores del parque las plantaron ahí y simplemente asumieron que los dinosaurios nunca las comerían. Que, a ver, de cierta forma tenían razón, pero no. Verán. Los estegosaurios, como tantos otros animales herbívoros, no mastican al completo su comida antes de tragársela, por lo que tragan pequeñas piedras que ayuden a machacar la comida en su interior. Pero cuando los estegosaurios buscaban en la tierra piedras para tragar, accidentalmente terminaban consumiendo bayas venenosas. Justamente ocurrió un comportamiento impredecible en un sistema complejo. Caos. Mientras Sattler estaba ocupada con el estegosaurio, el Dr. Grant y los niños deciden investigar a los alrededores por mera curiosidad. En un vistazo rápido, Grant se percata de unas huellas pequeñas y extrañas que no corresponden con ninguno de los dinosaurios que deberían estar en el recinto. Decide seguirlas y lo llevan a un claro donde se encuentra con unas piedras muy extrañas. Después de observarlas con un poco más de calma, se percata que no eran piedras, eran huevos de dinosaurio. Aunque todos los dinosaurios son hembras, de alguna manera se estaban reproduciendo por su cuenta, de forma natural. Y si esto no fuese lo suficientemente malo, al examinar de cerca, Grant observó que se trataban de huevos de velociraptores. Hay velociraptores vagando libremente por la isla. Nuestros personajes informan de esto al centro de control por radio, quienes obviamente reaccionan con incredulidad. ¿Cómo se estarían reproduciendo los dinosaurios si todos son hembras? Porque el sistema nunca avisó que había más dinosaurios. Y mis amigos, para responder eso estoy yo. Iremos por partes. Primero, toca responder la reproducción inesperada de estos seres. Al Grant toparse con estos huevos y saber que de alguna forma mamá dinosaurio y papá dinosaurio se querían mucho, aunque solo hubiese mamá, recordó que el Dr. Wu explicó que se rellenaban los vacíos en el genoma de los dinosaurios con el ADN de otros animales. Hay ranas que pueden cambiar su sexo si su entorno así lo requiere, y Grant dedujo que muy seguramente usaron material genético de ellas para completar el genoma.
Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo es que el sistema no se percató de los dinosaurios sobrantes? Verán, técnicamente estaba funcionando bien, solo que había un error muy tonto y simple por parte del humano. La computadora solo contaba la cantidad de dinosaurios que le pedían contar. Esto quiere decir que, tal como sucedió, si los cuidadores insertaban que la computadora buscara 238 dinosaurios, la computadora contaría los 238 ignorando a cualquier dinosaurio extra. Y no fue hasta que se le ordenó contar una cantidad mayor de dinosaurios que contó a los faltantes. Estos tipos, tan seguros de que los únicos dinosaurios eran los que ellos hacían, nunca se molestaron en buscar más. Después de estas para nada predecibles revelaciones, porque pues si no, no habría historia, ¿verdad? Los personajes se dirigen de vuelta a los jeeps, mientras Ellie decide quedarse con Hardin a cuidar del estegosaurio. En la sala de control, se dan cuenta de que una tormenta tropical se acerca a la isla, por lo que buscan que los visitantes vuelvan al centro lo antes posible. Cuando iban de camino, Alex, jugueteando con unos binoculares y viendo hacia el barco de InGen que zarparía a tierra, cabe aclarar que InGen es la empresa que fundó Hammond detrás de todo esto de la clonación de los dinosaurios, se percata que había raptores encima de él. Los raptores escapaban de la isla. Inmediatamente el grupo intentó avisar a la sala de control para que detuvieran el barco, pero las líneas telefónicas estaban muertas y al poco tiempo los coches también se detuvieron. Nada funcionaba y ellos quedaron al lado de la jaula del tiranosaurio. Era indispensable que ellos llegaran a la sala de control para informar de los polizontes en el barco y evitar que los raptores llegaran al continente. Dejaremos al grupo de visitantes en pausa por un segundo. Es necesario explicar unas cosas más de la trama antes de avanzar. ¿Se acuerdan de Dennis Nedry, el gordo mamón programador? Bueno, este tipo estaba bastante mal pagado por Hammond y le tocaba un turno más ojete que en Maquila. Bueno, pues lo tenían bien sobreexplotado. Así que cuando Biosyn, una compañía rival de InGen, le ofreció muchísimo dinero a cambio de robar embriones de dinosaurio, no lo pensó dos veces. El gordito tenía un plan bien pensado para robar los embriones de dinosaurio de Jurassic Park, pero todo se le salió de control por pendejo. Primero, hizo un trato con Louis Dodson, un tipo de la empresa rival Biosyn, que le pagaría $1,5 millones a cambio de robar 15 embriones de distintas especies. Para esconderlos, Dodson le dio un frasco de crema batida modificado con un sistema de refrigeración que mantendría los embriones viables por 36 horas. El plan de Nedry era desactivar las cámaras y las cercas eléctricas del parque por un rato. Toda la seguridad, pues. Esto con un programa informático que él puso que inhabilitaría toda la parte de la seguridad y también la parte de los teléfonos como, digamos, síntoma secundario. Todo esto para poder moverse sin que nadie lo viera y un programa que solo él podía desactivar. Así, podría tomar los embriones del laboratorio, meterse en su jeep y salir rápido hacia el muelle, donde en un punto oculto abrió una balsa con alguien de Biosyn esperando a recibir los embriones. Después de todo este desastre, volvería rápido a la sala de control sin que nadie lo extrañase. Nedry, ejecutando su plan, conducía rápidamente a través del parque a oscuras, escuchando la lluvia cayendo y rezando porque su contacto estuviese en el muelle. Estaba tardando demasiado, ya debería estar ahí. ¿Habría tomado el camino incorrecto? ¿Tal vez no vio alguna bifurcación? Tomó una curva y fue una gran sorpresa ver que el camino terminaba abruptamente en un muro de hormigón. Nedry iba demasiado rápido, pensó que se iba a estrellar. Mejor dicho, supo que se iba a estrellar. Pero no, dio un volantazo y el auto patinó hasta que logró detenerse. Las luces quedaron a unos 30 centímetros del muro de hormigón. Eso estuvo cerca. Quedó ahí, en alto, acompañado por el sonido del parabrisas moviéndose y la lluvia cayendo. Evidentemente tomó un mal camino. ¿Qué hacer ahora? Bajó del auto. La lluvia empezó a golpearlo con rapidez. Era una verdadera tormenta tropical. Lo mejor era ubicarse, saber exactamente dónde estaba. Tenía que hacerlo rápido, estaba tardando demasiado. Seguramente los otros ya notaban su ausencia en la sala de control. Escuchó una corriente de agua a lo lejos. Caminó hacia ella abriéndose paso por la espesa jungla. El río, eso es. Estaba en el río de la jungla. Pero ¿en qué parte del río exactamente? El río era gigante, se extendía por varios kilómetros dentro de la isla. Se escuchó el suave ulular de un búho. Nedry apenas si lo percibió. Estaba inmerso en sus pensamientos.
Ya no podría reunirse con su contacto esa noche. Tendrá que volver a la sala de control e inventarse algo para que no sospechen de él. Después, volver a coordinar otra fecha para entregar los embriones. Carajo, todo iba mal. Emprendió el camino de vuelta al jeep, totalmente empapado, maldiciendo su suerte. Volvió a escuchar el ulular. Esa vez no sonaba como un búho. Guardó silencio. Se escuchaba a su derecha, en la jungla, entre los árboles y la maleza. Mientras aguardaba, escuchó el sonido de ramas que se rompían. Sonaba como algo grande, pesado. Un dinosaurio. Uno grande y se estaba acercando. Vete de aquí, pensó. Corrió disparado de vuelta al jeep sin reparar en el ruido que estaba haciendo. Quería salir lo más pronto posible de esta maldita jungla. Tropezó con las raíces de los árboles, empujó las hojas, se golpeó con las ramas. Finalmente, con tremendo alivio, vio las luces del jeep. En un momento estaría arriba del auto, a salvo, y se largaría de allí a toda velocidad. Se acercó un poco más y después quedó helado. El dinosaurio estaba ahí. No estaba tan cerca, se erguía a unos 12 metros del auto, en el borde de lo que los faroles alcanzaban a iluminar. Nedry nunca hizo el recorrido del parque, así que no sabía qué especie era, pero aquella cosa sí que era extraña. Estaba erguido en dos patas, su cuerpo medía 3 metros de alto, era amarillo, con puntos negros y tenía 2 extrañas crestas rojas en la cabeza con forma de V. El animal ululó de nuevo. Nedry esperó a que el dinosaurio lo atacara, pero no hizo nada. Tal vez le tenía miedo a las luces del auto. El dinosaurio clavó su mirada en él. Movió la cabeza velozmente hacia atrás y hacia adelante. Nedry sintió algo húmedo impactar su pecho. Bajó la mirada y vio una mancha viscosa en su camisa. Con curiosidad la tocó, hasta que comprendió. El dinosaurio la había escupido. Volvió a mirar al dinosaurio y este le escupió otra vez. Ahora impactó en su cuello. Nedry sintió demasiado asco y después sintió que la piel del cuello le empezaba a hormiguear y a quemar. Y en la mano también sintió un hormigueo. Era como si el dinosaurio le hubiese arrojado ácido. Abrió la puerta del auto y le echó un último vistazo al dinosaurio para asegurarse que no lo atacara y sintió un dolor agudo en los ojos. Eran como clavos golpeando contra su cráneo. Levantó la mano para cubrirse los ojos y sintió una masa viscosa. Nedry sabía que el dinosaurio le había escupido de nuevo, pero el dolor era tan fuerte que no podía estar de pie. Se tumbó de rodillas apretando los ojos con fuerza. La tierra empezó a temblar. El dinosaurio se movía hacia él. Nedry se forzó a abrir los ojos a pesar del insoportable dolor, pero solo vio puntos centelleantes en un fondo negro. Entonces, con amargura comprendió su situación. Estaba ciego. El ulular se volvió más intenso mientras el dinosaurio se acercaba. Nedry volvió a ponerse de pie. Intentó volver al auto tambaleándose mientras las náuseas y el vértigo lo abrumaban. A pesar de su ceguera, era cruelmente consciente de lo cerca que estaba el dinosaurio. El terror se apoderaba de él. Extendió las manos esperando algún ataque del dinosaurio y entonces sintió una nueva explosión de dolor. Ahora en el vientre, como si lo hubiesen cortado con un cuchillo en fuego. Tocó su estómago desesperado. Sintió algo húmedo, caliente y viscoso. Con horror se percató de que eran sus órganos. Nedry cayó al suelo y su cabeza golpeó con algo frío y escamoso. Era la pata del animal. Después sintió más dolor en los costados de la cabeza, una enorme presión. Sintió que lo levantaban mientras el dolor de su cabeza se intensificaba. El dinosaurio lo había tomado con sus mandíbulas. Al horror de esta comprensión, Nedry solo tuvo un último deseo: que todo terminara pronto. Bueno, ahora que sabemos que ya nada funcionaba en el parque y la seguridad era de papel en este preciso instante, volvamos al resto de visitantes. Tenían ya bastante rato parados en la cerca del tiranosaurio cuando vieron a este acercarse a las rejas y se confiaron en que no sucedería nada, hasta que lo vieron poner uno de sus brazos en la cerca sin recibir una descarga eléctrica. Mientras la cerca empezaba a ceder ante la fuerza del tiranosaurio, Ed Regis, el publicista, presa del pánico, salió corriendo y abandonó a los niños. Después de esto, el auto fue hecho pomada y aventado hacia uno de los recintos.
Lex logró salir y esconderse en un desagüe cercano antes de que el coche fuese lanzado, pero Timmy seguía dentro del auto. Para Grant y Malcolm la cosa no acabó mucho mejor. Malcolm intentó escapar, pero fue herido gravemente por el tiranosaurio y cayó inconsciente. Grant se vio cara a cara con el dinosaurio y se creyó muerto hasta que identificó que su visión se basaba en el movimiento. Después de un horrible momento donde estuvo viendo a los ojos a la mayor bestia que haya pisado la tierra alguna vez, esta se marchó y lo dejó solo. A partir de ahora iré un poco más a prisa porque no puedo contarles el libro, aunque créanme que me encantaría. Después de un momento horrible y bastante similar a la película en la que Timmy tiene que bajar a prisa del auto, logra reunirse con su hermana y Grant se reúne con ellos después. Ven a Ed Regis siendo devorado por el tiranosaurio joven. Sí, olvidé mencionarles que había 2 tiranosaurios, la adulta que se quebró a los autos y causó un desmadre, tal como en la película, y el joven que no había tenido tanto protagonismo hasta ahora. El menor se divirtió jugando con Ed Regis hasta que se aburrió y se lo comió. A partir de aquí, Grant y los niños emprenden una travesía por una selva llena de dinosaurios para llegar de vuelta al centro de visitantes, un lugar seguro. Mientras la gente en la sala de control tiene la debacle de sus vidas para volver a poner en marcha los sistemas del parque. En un primer momento, sí logran restablecer la energía en el parque, muy a diferencia de la película, pero estuvieron funcionando con un generador de emergencia que eventualmente se agotó. Esto porque se les olvidó que debían volver a reactivar los sistemas para que iniciaran con la energía principal cuando volvieron a tener electricidad. Ellos dijeron, tenemos electricidad y ya, se acabó. Y pues no, en cierto momento vuelven a perder la energía una vez más y es cuando tienen que salir y reiniciar los sistemas manualmente en un búnker que estaba lejano al centro de visitantes. Por su parte, después de una larga travesía donde estuvieron a punto de ser comidos varias veces y ser testigos de lo castrosa que puede ser una niña de 8 años en una situación de peligro, Grant y los niños logran llegar a la sala de control. Se sintieron a salvo por unos minutos hasta que se percataron que los raptores también estaban ahí. Sí, ahora que no había seguridad, los raptores hicieron de las suyas. Miren, el edificio de visitantes estaba muy bien protegido. Tenían cercas electrificadas, las ventanas también tenían barrotes electrificados, las puertas estaban cerradas. Era un búnker tropical bastante decente. Pero los raptores empezaron a intentar entrar por el techo, por una vidriera específica que daba una habitación donde estaban Hammond y todo el resto de la gente resguardada. Esta vidriera también estaba con barrotes electrificados, pero no había energía. Había que reactivarla y poner en marcha de nuevo los sistemas del parque, porque si lo lograban, la electricidad de los barrotes sería tan potente que ahuyentaría a los raptores. Pero sin la electricidad, estos barrotes eventualmente terminarían cediendo ante la violencia y la fuerza en la mandíbula de los raptores. Pero sí, llegar al cuarto de mantenimiento era otro problema en sí mismo, con los raptores merodeando el edificio. Muldoon y Sattler, con lo que les quedaba de energía y esperanza, querían distraerlos y alejarlos de la vidriera, pero resulta que estos malditos eran demasiado listos. Fingieron caer en la trampa nomás para distraerlos. Sí, tendieron una contracarnada, por así decirlo. Mientras todos estaban pendientes de la dichosa vidriera y Muldoon y Sattler estaban a las afueras del edificio en unas rejas intentando atraer a los raptores hacia su posición, los raptores saltaron de la vidriera y se quebraron al Dr. Wu. El genio detrás de los dinosaurios fue devorado por estos mismos. Poético. Todo era un reverendo desastre. Los raptores se movían por cualquier parte buscando acceso al edificio. Grant y los demás intentaban cerrar las puertas desde el sistema, pero se dan cuenta que aún hay que restablecer parte de la energía del parque. Malcolm, que ha pasado la mitad del libro muriéndose lentamente y lanzando frases filosóficas, sigue dando cátedra sobre el caos y cómo todo esto era inevitable. Vuelvo a repetir, esto es prácticamente la única función que tiene Malcolm en todo el libro, el hacer monólogos y hablar del caos una y otra vez y bañarse en su propia intelectualidad. Repito en que es la forma de Michael Crichton, el autor, en estar hablando y hacer ensayos, literalmente es eso. También me imagino que estarán un poco confundidos, y es que olvidé señalar, al igual que en la película, una vez que sucede el desastre con el tiranosaurio, van 2 personajes a buscarlo, solo que en este caso, en lugar de ser Muldoon y Sattler, son Muldoon y Gennaro. Sí, el publicista, el cobarde de la película, resulta ser más valiente aquí. Y pues rescatan a Malcolm, quien está gravemente herido, y pasa
el resto del libro simplemente delirando y muriendo lentamente. Después de demasiado caos y desesperación, logran restablecer la electricidad por fin y Tim se rifa al volver a poner los sistemas en marcha desde la computadora. El centro de visitantes vuelve a ser un lugar seguro a cambio de un par de raptores muertos y también una ligera masacre ahí de personas, pero pues todo bien, ¿no? Establecen contacto con el barco que tenía los raptores encima justo antes de que este llegase a puerto, evitando así que saliesen de la isla. Se comunican con el gobierno costarricense por ayuda, esperando a que lleguen antes de que Malcolm pase a mejor vida y lo puedan atender aún. Ahora, esperando por la ayuda, Sattler, Genaro, Grant y Muldoon hacen una excursión por la isla para ver dónde se concentran los nidos de raptores y poder hacer un conteo certero total de los dinosaurios y saber cuántos pudieron haber escapado del continente aproximadamente. Mientras esto sucede, los niños juegan con el sistema de audio desde la sala de control y reproducen el rugido de un tiranosaurio rex por los altavoces del parque. Hammond, quien en ese momento caminaba hacia su cabaña privada dentro de la isla, escuchó cuando sonó el rugido y creyó que había un tiranosaurio real cerca. En el pánico, resbaló por una ladera y se lastimó la pierna. Grita por ayuda, pero nadie lo escucha, por lo que decide emprender lentamente el camino de vuelta. Su lento andar y su apariencia débil llama la atención de los Compsognathus, quienes lo ven como una presa fácil. Hammond intenta quitárselos de encima, pero tan pronto es mordido por uno de ellos, es drogado por el veneno en los dientes de estos diablitos. Sin estar ya consciente de la realidad, se deja devorar por los llamados compis. Por su parte, mientras esto sucedía, el grupo de Grant encontró el nido de raptores en la isla y se dieron cuenta de que eran demasiados. Y no solo eso, sino que miraban al horizonte en cierta formación como aves buscando emigrar. Estos animales de una forma u otra querían salir de la isla. Bueno, después de esta revelación, por fin llega el ejército costarricense a rescatar a los supervivientes de esta isla infernal. Recogen a los pocos que quedan en helicóptero y después deciden resolver el desastre de la isla con una acción muy sutil, quirúrgica y ecológicamente responsable. Bombardean la maldita isla entera con napalm, acabando así con el problema de los dinosaurios. O tal vez no, digo, hay un libro más llamado El Mundo Perdido, lo dejo ahí el dato. Ahora que ya terminé de torturarlos con mi pobre resumen de la historia del libro, voy a pasar a lo que son las diferencias fundamentales entre ambos productos, el libro y la película. En primer lugar, pues el tono y varios datos en sí de la propia historia. Como quiero pensar y entender en mi resumen pedorro, la película diluye bastante la trama del libro, sacrifica la reflexión e impacto por una historia más digerible y con tono de aventuras. El libro, por su parte, es más crudo y reflexivo, a momentos incluso parece de terror. Es extenso con su crítica a la arrogancia humana y no escatima ni un poco en mostrar el caro precio que pagamos por nuestra estupidez. Además, la isla es retratada como un lugar hostil, peligroso. La isla transmite una sensación perpetua de riesgo y descontrol. También detalla bastante más el proceso de clonación de dinosaurios. Se deja por entendido que no son exactamente dinosaurios. Realmente no saben cómo se veía un dinosaurio, así que llenaron los huecos en el genoma en base a cómo creyeron que se debería de ver un dinosaurio. Asimismo, los sistemas de control del parque es otro punto donde se difiere. En la película no se mencionan los sensores de movimiento, ni las cámaras, ni mucho menos había una computadora que buscara a los dinosaurios al instante. El ataque que le da inicio a la película también sucede en el libro, pero no es el único ataque. También sucede el de una niña que sería atacada por los Compsognathus, pero este no sería utilizado sino hasta la segunda película, y además el ataque es un tanto distinto por la ubicación. Aquí la niña en la película se acercaron a la isla Sorna y es como dieron con los dinosaurios. En cambio en el libro ya se da a entender que los dinosaurios ya estaban saliendo del complejo de Jurassic Park, entonces este ataque ocurre en una playa costarricense. Además también ocurre la muerte de un bebé. Ahora pasemos a los personajes, que también hay muchísimas diferencias entre ambos productos. Hammond, John Hammond, en el libro es un empresario ambicioso,
codicioso, manipulador y arrogante. No es el viejito bonachón carismático y un tanto ingenuo que muestran en la película. Le importan un bledo las consecuencias del pobre intento del parque que hizo, y aún estando a punto de ser comido por sus monstruosas creaciones, sigue pensando en cómo generar dinero con este desastre. Además, este bastardo ya tenía islas compradas en más parte del mundo para hacer de esta tontería toda una franquicia internacional. Al final recibe su merecido y el desgraciado es devorado por los Compsognathus. En la película pues sí sobrevive a su desastrosa isla. También los niños intercambian roles. En la película es Lex la mayor, Timmy el menor. En el libro es al revés. Y básicamente todo lo que haga Lex en la película lo hace Timmy en el libro. Y también continúa con su obsesión y su inteligencia con los dinosaurios. Así que reducen a Lex en el libro a ser una niña chiquita muy molesta de 8 años y muy malcriada. En la película se elimina por completo al personaje de Ed Regis, el publicista arrogante del parque. Es un pedante que actúa como si supiese todo cuando en realidad no sabe nada y que se prueba cobarde cuando tiene el peligro de frente. En la película su personaje se mezcla con el de Donald Genaro, quien por su parte en el libro no solo sobrevive a la isla, sino que es un personaje valiente y decidido. También Grant y Ellie tienen una relación estrictamente profesional en la obra original. Se limitan a ser paleontólogo experto y alumna de posgrado. No hay este coqueteo y chispas como en la película. Además, a Grant le agradan los niños, especialmente a los que les gustan los dinosaurios. No los odia como en la película. Y por último, Muldoon, el guardabosques, y el Dr. Wu tienen papeles más significativos dentro del libro. Muldoon es más directo y enfático con su opinión de que los raptores deberían ser eliminados por su peligrosidad, y al final no es devorado como en la película. Por su parte, Wu tiene más presencia. Llega a tener discusiones con Hammond sobre la naturaleza de los dinosaurios y el cómo podría modificarlos para hacerlos más dóciles. Asimismo, en el libro queda aún más marcado el desdén que tenía Wu sobre sus creaciones, pues no las veía como seres vivos en primer lugar. En el libro muere y en la película sí sobrevive. De hecho, sale hasta la última película. Una vez concluido con los personajes, y para mala suerte de ustedes, y porque el haber sido un niño sin amigos y obsesionado con los dinosaurios es por lo que me gusta Jurassic Park en primer lugar, les voy a hablar de las diferencias entre los dinosaurios del libro y la película. Los velociraptores, aunque sí aparecen también en la película y en ambas obras son los que más desastre causan, en el libro sale a relucir aún más su crueldad e inteligencia. Verdaderamente se sienten como enemigos formidables, listos y muy peligrosos. Además, sus capacidades físicas son aún mayores, siguen cazando a los protagonistas aun cuando les falta alguna extremidad. Otra diferencia es que el animal que encuentran enfermo en la película es un triceratops, mientras que en el libro es un estegosaurio, y se detalla aún más el proceso de cómo se enferman estos dinosaurios. En el libro hay 2 tiranosaurios, la adulta Rexy, que todos conocemos y es el tiranosaurio que sale en toda la saga de Jurassic World y Jurassic Park, y un tiranosaurio más joven, pequeño, que es quien devora a Ed Regis. El primer encuentro con un dinosaurio que hay en el libro es con un apatosaurio y no con un brachiosaurio como la película muestra, aunque bueno, ambos son saurópodos, son bastante parecidos y yo nomás me estoy viendo como un castroso. Ahora, el dinosaurio que más fue modificado para la película fue el Dilophosaurus. En el libro es retratado de forma más realista. Es más grande, de alrededor de 3 metros de alto, y su veneno es aún más efectivo, deja a Nedry ciego al instante, mientras que en la película este tiene la altura de un perro grande y su veneno no aparenta tanto peligro. También hay varias especies de dinosaurios que aparecen en el libro y en la película fueron olvidados completamente. Como pudieron notar, entre estos dinosaurios, porque los mencioné varias veces en el video, están los Proconzognathus o compis para los compis. Santo cielo, qué chiste tan más malo. En fin, que estos demonios de 30 centímetros no aparecieron hasta la segunda película, mientras que en el libro ya tienen apariciones importantes como el asesinato de John Hammond. En el libro también se dice que en el parque hay reptiles voladores, específicamente pterodáctilos, y estos casi matan a Grant y los niños en su travesía de vuelta a la sala de control.
Entre otras especies que están en el libro y no en la película, pero que realmente su único papel es ser mencionados como existentes, están el Microceratops, Mayasaura, Otinelia, Hadrosáuridos, Ipsifolodontes, Euplocéfalo y Estiracosaurio. Habiendo finalmente concluido con toda esta parte de las diferencias y mi breve y un tanto tonto relato de la historia en resumen, quiero ir a lo que me hizo hacer este video en primer lugar. El trasfondo de la historia. ¿Qué hay detrás de este drama, esta ficción de dinosaurios? Como ya dije, Jurassic Park no es solo una historia de dinosaurios devorando humanos. Eso es solo un anzuelo, por así decirlo. Una carnada para atraer al lector y hacer una historia interesante. Pero el verdadero corazón del libro y de lo que es esta historia en sí es una crítica durísima a nuestra arrogancia como especie, a ese ego inflado que nos hace creernos dioses cuando en realidad apenas si entendemos el mundo que habitamos. Es una lección cruda y sin anestesia sobre las consecuencias de creernos más listos de lo que somos. Y esa crítica no solo se ve en el caos del parque en sí, sino en la forma en que esos dinosaurios, o bueno, intentos de dinosaurios fueron creados. El proceso de clonación en Jurassic Park está lejos, muy lejos, de ser impecable. En teoría, usaron ADN extraído de mosquitos fosilizados en ámbar, pero la verdad es que ese ADN estaba fragmentado, dañado e incompleto. Así que los científicos decidieron rellenar los huecos con material genético de otras especies actuales. Ranas, reptiles, aves, lo que sirviera. El resultado son dinosaurios construidos con suposiciones, teorías y capricho. No eran reconstrucciones fieles, eran interpretaciones libres, dinosaurios con licencias creativas. Ni siquiera sabían con certeza cómo lucía un dinosaurio real y honestamente tampoco les importaba. Así que lo que sea que estaba pisando Jurassic Park en ese preciso instante, nunca en la vida había estado en la Tierra y no pertenecía al orden natural de las cosas. Aquí es donde entra el ya tan quemado: esas cosas no son dinosaurios. Lo peor es que los creadores del parque no respetaban sus propias creaciones. El Dr. Wu, por ejemplo, ni siquiera sabía los nombres de los dinosaurios que producía, solo se limitaba a seguir con su trabajo y seguía añadiendo el ADN de diferentes animales a la mezcla sin saber realmente las implicaciones de lo que estaba haciendo más que la pura imagen de el dinosaurio en cuestión. Ni siquiera los percibían como un ser vivo, no se referían a ellos como seres vivos. Si un espécimen, por ejemplo, salía demasiado agresivo o presentaba defectos, por decirlo de alguna manera, como rascarse en un árbol hasta desgarrarse la piel, chocar con las cercas electrificadas una y otra vez sin importarles el dolor, o tener la misma calidad de vida que un Pug, simplemente parcheaban el código y lanzaban una versión 1.2, 3.1, 4.0, como si se tratara de software y no de seres vivos. En un punto, el propio Dr. Wu le sugiere a Hammond modificar a los dinosaurios para hacerlos más dóciles, más bonitos, más manipulables, que su control fuese más sencillo. Total, nadie sabía cómo eran realmente, ellos podían moldear la percepción pública a su antojo. No estaban clonando dinosaurios, estaban fabricando productos simplemente. Todo esto, a mi forma de verlo y también la forma en la que la propia obra lo expresa, es una metáfora al mundo real. Tal como el parque de Hammond, vivimos en una sociedad construida sobre un sistema frágil como el cristal, una maraña de pequeñas unidades interdependientes tan pero tan compleja que ni siquiera nosotros lo entendemos realmente. Un simple error, un pequeño cambio y todo se desmorona. Nos encanta creernos invencibles, pero somos estúpidamente vulnerables. Y no hace falta imaginar un escenario complejo o vistoso, un fin del mundo apocalíptico digno de Hollywood. Solo recordemos el 2020. Un virus microscópico bastó para desatar un caos mundial que seguimos arrastrando 5 años después. No necesitó armas nucleares, ni invasiones extraterrestres, ni dinosaurios sueltos. Bastó un puto microorganismo. ¿Y qué hicimos? Pelearnos por el papel higiénico como si la enfermedad entrara por la cola. Ahora imaginen qué pasaría si se suma un poco más de locura global. Una pizca de fanatismo ideológico, por ejemplo, o una simple llamarada solar. Una gripe con una tasa ligeramente más alta de mortandad. No necesitamos meteoritos, aliens ni dinosaurios para colapsar. Nos basta con nuestra propia estupidez. Pero aún así seguimos con nuestro discurso barato de salvar el planeta.
Nos embriagamos en cinismo e inflamos nuestro pecho proclamando que debemos proteger la vida cuando ni siquiera entendemos lo que eso significa. No se trata de salvar la Tierra como tal. La Tierra ha existido por muchísimo tiempo antes que nosotros y va a seguir aquí cuando ya no estemos. Se trata de salvarnos a nosotros. Nuestro planeta ha sobrevivido a impactos cósmicos, eras de hielo, extinciones masivas. Como se dice tanto en Jurassic Park, la vida siempre encuentra la manera. Para nuestra desgracia, nosotros no. Somos vulnerables. Si seguimos por este camino de autodestrucción, nosotros seremos quienes desaparezcan. Hay que cuidar la Tierra. Sí, pero por nosotros mismos. Somos insignificantes, frágiles. Somos orangutanes con traje y enfermizamente arrogantes. Pero no lo queremos aceptar. Nos creemos el pináculo de la evolución. Seguimos avanzando a ciegas, atropellando a todo, creyéndonos importantes, indispensables para la Tierra y la vida. Y la naturaleza, sin maldad ni bondad, simplemente continuando con su camino, eventualmente nos pondrá en nuestro lugar. Si somos suertudos, solo será una lección de humildad. Caso contrario, esperemos que la próxima especie que tome nuestro lugar no sea tan idiota. Si mal no recuerdo, el propio monólogo de Ian Malcolm lo dice dentro de la obra. Asesinamos a Dios, refiriéndose al sistema de valores y creencias que rodeaban la religión, y lo sustituimos con otra religión, la ciencia, y la deformamos hasta convertirla en fetiche. No me malentiendan. Cambiar la fe ciega por el pensamiento racional fue un avance enorme, nos llevó a descubrimientos impresionantes, pero cometimos el error de pensar que eso bastaba. No reconstruimos una brújula ética, solo la rompimos y nos lanzamos a correr sin dirección. La ciencia dejó de buscar el bienestar humano y empezó a perseguir el dinero, los aplausos, la fama. Se volvió teatro e incluso la hemos desmeritado en los últimos años. Mientras tanto, nuestros valores se arrastran como tortugas viejas, incapaces de seguirle el paso para un mundo que corre sin saber a dónde. Nuestra ciencia avanzó más rápido que lo que nuestros límites morales lo podían hacer. Con esto tal vez parezca que odio a la humanidad, que estoy diciendo que mejor nos extingamos ya a la chingada y que ojalá caiga un meteorito para resetear todo. Pero no, en el fondo no es eso. Quiero que sigamos vivo. Digo, soy humano y morir no es precisamente una idea atractiva. Bueno, tal vez sí, pero porque en este momento es fin de semestre. Justamente planteo todo este estúpido monólogo porque no quiero que desaparezcamos por nuestra propia estupidez. Si nos vamos a extinguir, que sea por algo inevitable, no por ahogarnos en nuestros desperdicios o matarnos entre nosotros. No podemos seguir como especie en esta inercia suicida. Tan irreflexivos, tan adictos al confort y al autoengaño, tan irresponsables con nuestros propios actos. No somos el centro del universo ni sus salvadores, pero sí podemos elegir no ser los idiotas que arruinan todo. Ok, primero que nada, mi más sincera disculpa por no haber subido video para las 3 personas que les interesaba. Francamente, no me supe coordinar, el semestre me agarró de piñata y aparte pues estoy aprendiendo todavía tanto a editar como a usar el audio y demás. Entonces simplemente no pude, o sea, empecé a escribir esto desde enero y apenas ahora lo vengo terminando. De hecho, pues como pueden ver una parte del guión digo que estoy finalizando semestre. Ya estoy a un mes de empezar el próximo, así que sí me tardé bastante. Cualquier consejo, sugerencia que tengan, por favor háganmelo saber. Estoy estoy editando con Shotcut y aprendí a usar Audacity para este video. Espero que se haya notado en la calidad del audio. Y pues cualquier sugerencia o idea que tengan, soy todo ojos. Si tienen alguna opinión distinta, algo que quieran comentar sobre el video en sí, también adelante, soy todo ojos. Chao.